Hola, buenos días y bienvenidos al seminario de introducción a GINT V8i que vamos a celebrar. Mi nombre es Eva Cantarero y soy ingeniero de aplicación en Bentley Systems. En primer lugar, vamos a hablar sobre el origen de GINT. GINT fue creado como respuesta a la necesidad de un software de geotecnia eficiente y completo dedicado a la gestión y generación de informes de datos del subsuelo. GINT surge como una compañía fundada en el año 1986 por Salvatore Carona en Santa Rosa, California, empresa que fue adquirida por Bentley en octubre del año 2009. Actualmente tiene aproximadamente 8.000 licencias en 68 países. GINT es hoy por hoy el producto líder en el mercado para la gestión de datos geotécnicos y geoambientales. ¿Qué es GINT? Básicamente y en esencia, GINT se define como un gestor de base de datos a la vez que un robusto motor de generación de informes para todo el tema de la exploración e investigación del subsuelo. GINT es un producto que vamos a utilizar tanto para el almacenamiento y la validación de los datos como la generación de consultas y de informes, así como para todas las operaciones que nos van a permitir compartir esa información, esos datos con otros programas ligados a la información del subsuelo, pero orientados a otras facetas o disciplinas de todo tipo de proyectos. ¿Quién necesita un software como GINT? Pues en esencia cualquier profesional que investigue el subsuelo o que utilice datos de esa información de los niveles del subsuelo es el objetivo directo de GINT. Podemos definir dos tipos de usuarios o dos niveles de usuarios de GINT en función un poco de las características principales de las que está dotado el producto. GINT, como generador de informes que es, nos va a permitir manejar todos esos datos de una manera independiente, como un programa standalone, para generar esas distintas salidas de la información del subsuelo. Este primer nivel de uso es lo que denominamos usuarios primarios. Usuarios primarios que pueden ser geólogos o ingenieros geotécnicos, ¿vale?, que se van a dedicar al tratamiento del suelo, de las rocas como materiales de ingeniería, que se analizan para diseño de estructuras civiles en cuanto a estabilidad de taludes, contención de muros, túneles, cimentaciones, etc. Técnicos medioambientales dedicados a la investigación de materiales peligrosos o contaminantes en el subsuelo, a la obtención de soluciones para la restauración o contención de esas materias contaminantes, etc. Y también dentro del grupo de usuarios primarios nos encontramos con los profesionales o los técnicos especialistas en minería, técnicos que van a emplear el software en la investigación y prospección de yacimientos, así como en el diseño y construcción de civil o de elementos civiles orientados a la minería. Ese sería el primer nivel de usuarios, aquellos que van a utilizar directamente la información extraída del subsuelo. En un segundo nivel, y dado que GINT es una base de datos esencialmente, va a ser usada como almacén de esa información del subsuelo a nivel geotécnico y geomedioambiental. Por lo tanto, establecemos un segundo nivel de usuarios en lo que serían consumidores finales de toda esta información geotécnica, ya sean analistas de GIS, ingenieros civiles, pues ingenieros civiles que están orientados al diseño de carreteras y al desarrollo urbano, así como de líneas férreas, ingenieros de estructuras,
para hacer todo el análisis y el estudio de cimentaciones, etcétera, para puentes previo a su diseño y construcción, así como técnicos en recursos hídricos y de estudios de hidrología e hidráulica. Vamos a poder aplicar y utilizar toda esta información en análisis y estudios de acuíferos, por ejemplo, o de conductividad hidráulica, etcétera, etcétera. ¿Qué significa todo esto? Pues que se nos pueden presentar en estas distintas tareas o disciplinas dentro de un proyecto toda una gama de diferentes tipos de usos de la información. A modo de ejemplo, en esta diapositiva tenemos diferenciados esos dos tipos de usuarios primarios o usuarios finales en distintas empresas, ejemplos de usos de usuarios, en este caso, de Gint, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en un primer nivel de esos usuarios primarios, aquellas personas o aquellos profesionales que están dedicados a la investigación del subsuelo desde un punto de vista geotécnico, geoambiental, podemos encontrar empresas, consultoras e ingenierías muy importantes a nivel mundial, tal como Golder Associates, RSK, GEMS, etc. También consultores e ingenierías dedicadas al diseño, ya sea de cualquier obra civil, carreteras, ferrocarriles, puentes, etc., tales como Arup, como Aecon, como Mushel, como Ramboll, etcétera, etcétera. O en un nivel superior, ya dentro de esos grupos de usuarios finales, al igual que en los consultores, lo que vendrían siendo empresas dedicadas o orientadas a la propiedad y a la operación de las obras de infraestructura previamente diseñadas por las empresas anteriores, ¿vale? Es decir, cualquier empresa o consorcio del nivel, por ejemplo, como Crossrail, Network Rail, London Thames Tidal, grandes ayuntamientos, agencias estatales de carreteras, etcétera, etcétera. Con todo esto podemos mostrar una amplia cartera de clientes que a lo largo de todo el mundo están hoy por hoy utilizando Gint en esas distintas desde esos distintos puntos de vista, ¿vale? Tenemos dentro de nuestros usuarios más importantes múltiples agencias gubernamentales, tanto de Estados Unidos como de Canadá, así como cientos de empresas de ingenierías y consultoras grandes y pequeñas, bueno, que podéis ver en esta diapositiva, ¿no? Pues simplemente mencionar algunos ejemplos, pues Arup o CH2M Hill o Aecon, ¿vale? Etcétera, etcétera. Más cercano, en nuestro mercado nacional, también disponemos ya de una importante cartera de clientes, universidades y facultades de geología, así como empresas de ingenierías y consultoras, pues tales como EPTISA, AEPOS, SciATEC, TIPSA, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora las principales características funcionales del programa. Hemos comentado Gint es un programa standalone orientado a la introducción, validación y gestión de toda la información, así como la generación de todo tipo de informes, ¿vale? Que aparentemente es el primer producto que vamos a obtener. Gint, le hemos dicho que aparece como respuesta a una serie de problemas y a una serie de condicionantes y a unas necesidades que se establecen en este mundo. Los principales problemas que Gint nos va a permitir solucionar son un poco los que aparecen en esta diapositiva. El principal problema que nos podemos encontrar a este nivel es la diversidad en cuanto a fuentes de información,
dependiendo del proceso, del momento, del origen de los datos. Nuestro trabajo geotécnico o geomedioambiental va a tener unas fuentes de datos en Excel, en papel incluso, datos en CAD. No solamente tendremos información de distintas fuentes y en distintos formatos, sino que además esos formatos son necesariamente utilizados y generados por programas diferentes, ya sean para la propia toma de los datos como para el análisis de esa información en laboratorio y la consiguiente generación de informes. Informes que además tienen toda una amplia variedad en cuanto a formatos requeridos y precisados por cada agencia, por cada empresa, por cada consultora o por cada proyecto. Formatos además que pueden ser muy diversos, de tipo gráfico, de tipo tabular, de texto o incluso mezclas entre todos ellos. No solamente es un problema la diversidad de fuentes de información, la diversidad de programas para utilizarla y la diversidad de las salidas o de los resultados que debemos obtener, sino que además necesitamos en este estadio interactuar con otras disciplinas. La geotecnia no es una ciencia aislada, sino que el propósito es proveer de información a disciplinas o a fases de proyecto posteriores, ya sean para el diseño y construcción de obra civil como carreteras o ferrocarriles, como el estudio de las cimentaciones para grandes superestructuras o simplemente para análisis y para sistemas de información geográfica. Entonces es muy importante que toda esta información sea fácilmente recopilada, fácilmente introducida, mantenida y consolidada, pero además también fácilmente compartida con otras aplicaciones. Esa información y esa forma de compartir la información del subsuelo, GIMP propone hacerla a través de una base de datos, una base de datos relacional que nos va a permitir operar con esta información de todas estas maneras. GIMP, como decíamos, es la solución para todas estas problemáticas que se puede presentar a la hora de la adquisición, la consolidación y la explotación de esos datos, independientemente de cuál sea el origen, independientemente de cuál sea la fuente o independientemente de cuál sea el formato de esa información, ¿vale? Como veis aquí en el esquema, en esta diapositiva, vemos que esas fuentes pueden ser muy diversas y muy distintas entre sí, pero al final toda la información va a quedar almacenada en una base de datos. Base de datos que nos va a permitir, nos va a facilitar sobre todo la centralización de la información, ¿vale? Es muy importante el tener un acceso rápido, consistente y seguro a toda esa diversa información de campo, ¿vale? Que sea información de campo expresamente tomada para GIMP, pero también tomada por otros programas y otros procedimientos, ¿vale? Va a ser estrictamente necesaria evitar la redundancia de esa información y minimizar los errores en la introducción y en la validación de los datos, y eso es todo lo que GIMP nos va a permitir, al tiempo que a través de esa base de datos centralizada, que puede ser Access o SQL, vamos a poder generar todo tipo de informes de datos, ¿no? Que es la primera premisa o la primera necesidad de la salida. GIMP ofrece un manejo de datos, como decíamos, totalmente eficiente, en el que el uso y el reuso, es decir, la reutilización de los mismos datos en diferentes tipos de informes, es una condición importante y muy necesaria. Es decir, no tener que introducir información de forma reiterada a la hora de generar un gráfico tabular o un esquema de otro tipo, ¿vale?
la importación de los datos de formatos distintos y dispares, tales como pueden ser directamente de datos de PDA, de Excel, de incluso bases de datos alternativas, la posibilidad de obtener y de hacer una salida de los informes en múltiples formatos, ya sean PDF o Excel o incluso formatos gráficos como el DXF y el DGN, y también poder exportar y compartir todos esos datos con otras aplicaciones a nivel de modelos digitales del terreno, de mapas de curvas, de información en un GIS, en un sistema de información geográfica, ¿vale? Bien, un poco para que sirva como muestra de toda esa amplia variedad de tipos de informes que podemos generar, os voy a mostrar una serie de diapositivas donde vienen algunos de esos ejemplos. Como podéis ver, podemos generar tipos de informes de calicatas, de sondeos, de pozos, de CPTs, ¿vale? Con combinación de distintas partes de la información, ya sea numérica, descriptiva o gráfica, y pudiendo combinar todos esos distintos tipos de información en informes completos y complejos. Podemos generar también diagramas y perfiles longitudinales y transversales, así como columnas litológicas, ¿vale? Es decir, toda una amplia variedad. Obviamente cada empresa o agencia tiene distintas necesidades a la hora de generar estos informes. Los requisitos en cada caso pueden ser muy diferentes. Pues GIMP nos va a permitir no solamente utilizar toda una amplia variedad de plantillas de estos informes que ya vienen introducidos e incluidos en el programa, sino que el usuario va a poder configurar y diseñar sus propias plantillas, sus propios informes según los requerimientos particulares. También podemos crear mapas de situación en los cuales ubicar geográficamente la posición de nuestra información, en este caso, por ejemplo, perforaciones o sondeos, combinando no solamente la información o la posición geográfica de esos sondeos, sino combinarlo y hacer presentaciones en los cuales tanto la información vectorial en planos de XF o DGN como la información de tipo raster con distintos formatos de imágenes pueda ser combinada para configurar y componer esos mapas de situación. Podremos generar igualmente informes de laboratorio con tablas, con gráficos, con histogramas, con resúmenes de todas las pruebas y ensayos de laboratorio que se puedan realizar. Ensayos de laboratorio para estudios de multitud de análisis, de granulometría, de densidad, de gravedad o de compactación, ¿vale? Es decir, toda esta información que forma parte del contenido de la base de datos central de GIMP después puede ser extraída y formateada de forma adecuada para obtener los informes de todas estas pruebas y ensayos. Además de todos estos distintos informes, como hemos dicho, el usuario va a poder definir y combinar la información para obtener informes complejos de este tipo, por ejemplo, en el cual está combinada toda la información de tipo descriptiva, numérica, con gráficos, con símbolos, con fotografías, con la información del proyecto, es decir, toda una variación en cuanto a la información y una flexibilidad total en cuanto a la hora de componer esa información en los informes de salida. También podremos manejar y editar información
relativa a las alineaciones y a las superficies o modelos digitales del terreno que se van a formar tanto como objeto o como información de salida como objeto de extracción de esa información en la base de datos. Esa base de datos, vamos a ver que otra de las funciones que habíamos comentado tenía básicamente GINT era servir como almacén de datos a la información obtenida del subsuelo, que va a ser compartida con otras aplicaciones, no solamente de Bentley, sino de otras aplicaciones ajenas a Bentley, que nos van a permitir interactuar, ¿vale? Compartir toda esa información pues con aplicaciones de Bentley tales como MicroStation, Power Civil, InRoads o GeoWeb Publisher, pero también con Esri, con Google Earth, con Find o con Rockware o con Earthsoft, ¿vale? Incluso con Autodesk, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces esa es una gran ventaja y una importante característica de GINT. Toda la información almacenada en la base de datos puede ser exportada y compartida con esta amplia variedad de aplicaciones. Aplicaciones que nos van a permitir gestionar esa información para crear modelos de estratos, para generar modelos geológicos, para generar un GIS, un sistema de información geográfica, o simplemente para publicar esa información de los sondeos en Google Earth, ¿vale? Y georreferenciar los sondeos dentro del entorno de Google Earth. A modo de ejemplos, con MicroStation o con Bentley Navigator, GINT nos va a permitir la generación de informes y de perfiles en formato DGN y de XF para MicroStation, pero también en formato de eModel para la visualización de las perforaciones en 3D con Bentley Navigator. Vamos a poder importar o exportar, mejor dicho, información desde GINT a los 3 productos de ingeniería civil dentro de Bentley, como son Geopack, InRoads y MXRoad, para realizar todo el estudio, toda la aplicación y el uso de la información de las capas del subsuelo en la generación de perfiles longitudinales o transversales, en la generación de modelos 3D, así como de todos sus derivados en el entorno de la ingeniería civil. Dentro de este entorno también, si disponemos de Power Civil, que lleva adjunto Bentley Map, el producto de GIS de Bentley, vamos a poder acceder en modo de solo lectura directamente a la información almacenada en la base de datos de GINT con Power Civil, de manera que vamos a poder mostrar y visualizar esa información en el entorno gráfico y utilizarla para generar los modelos digitales, los modelos tridimensionales que representan las distintas capas del subsuelo. Con Find Software, por ejemplo, también tendremos la posibilidad de interoperar, de compartir información para hacer estudios de cimentación o de contención de muros, de diseños de pilotes o de análisis de estabilidad, etcétera, con Geo5, ¿vale? Que es un software tectónico orientado al estudio y al cálculo de todos estos estudios o de todos estos análisis, ¿vale? Igualmente con Esri, GINT suministra un add-in que incluye las funcionalidades o parte de las funcionalidades de nuestro producto en el interface, en el entorno del producto de Esri, de modo y manera que desde el entorno geográfico y de sistema y de GIS que propone Esri, podremos visualizar los datos almacenados en GINT y podremos también generar esos informes de GINT, pero dentro, en este caso, de ArcGIS. Con Google Earth
Como hemos dicho, vamos a poder crear esos archivos de georreferenciación, KLM, vamos a poder enlazar los informes y las imágenes directamente en Google Earth, de modo y manera que toda la información en principio local en nuestra base de datos pueda ser dispuesta de una forma global, sencilla y rápida a usuarios o analistas que no están físicamente en nuestra oficina, ¿vale? De una manera muy al día de las nuevas tecnologías y muy usada. Por último, ya para ir terminando esta parte, simplemente, bueno, indicaros un poco los tres niveles. Gint es un producto que viene definido en tres niveles de distinto alcance, ¿vale? Tendríamos en un primer nivel el producto denominado Gint Logs, que es un nivel más básico en el que se va a proporcionar únicamente la generación de informes sencillos de calicatas. No podemos generar informes de laboratorio y en el cual la base de datos es de Access, ¿vale? El formato de la base de datos, la estructura es de Access. Un segundo nivel sería Gint Professional, en el que se añaden la posibilidad de generar informes de laboratorio. Las librerías incluidas en el producto ya suministran hasta 14 informes distintos de laboratorio, además de los 9 tipos distintos de otros informes. Va a permitirnos la posibilidad de hacer ya diseños de informes personalizados según el usuario. Permite también la programación para realizar búsquedas complejas o trabajos de postproceso de esa información, además de distintas posibilidades de importación y exportación de datos. Es el primer nivel en el cual se incluye la herramienta de Gint para ArcGIS, y en un nivel superior estaría el producto llamado Gint Professional Plus, ¿vale? Que añade, entre otras características a todo lo anterior, la posibilidad de utilizar como base de datos Microsoft SQL Server para proyectos más grandes en cuanto a cantidad de información, pero también más grandes en cuanto a cantidad de equipos o de grupos de personas que puedan trabajar en él. Simplemente ya a modo de resumen final, bueno, pues ¿por qué Gint y una buena base de datos son necesarios para gestionar toda esta información? Pues simplemente ya lo hemos comentado a lo largo de la presentación. Es importante tener centralizada el control de toda esa información del subsuelo, ya sea de campo o de laboratorio, porque con Gint y una buena base de datos se estandariza el almacenamiento y la generación de listados de esa información, porque se mejora la relación calidad-precisión del dato, porque se automatizan complejos que en principio pueden ser bastante complejos en cuanto a la manipulación y gestión de esa información, porque vamos a transformar datos en principio sin tratar o sin analizar en información realmente útil gracias a esas plantillas, y porque vamos a eliminar la entrada redundante de datos. Independientemente de cuál sea el tipo de informe o la operación de exportación o la operación de evaluación de la información, se está produciendo en todo momento una reutilización de un set de datos único. Independientemente de cuál sea la aplicación externa con la que vamos a conectar esta información, ¿vale? Estamos reutilizando los datos que se han imputado una sola vez en el sistema. Esa es la base y la característica importante y primordial de Gint y esa base de datos. Capturo la información una sola vez, pero la voy a utilizar tantas veces como sea necesario en el entorno que sea necesario. Bueno, y a partir de aquí pues haremos ahora una demo en vivo para mostrar alguna de estas funcionalidades y características de Gint.